Okay, we are ready? Okay, brother, thank you. Okay, muy bien, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos a Escuela Dominical de Iglesia Bautista de Madison. Estamos ahorita en una lección sumamente importante. Usted tiene ahí sus notas. Buscarlo aquí. Aquí lo tenemos. Estamos hablando acerca de lo que es la homosexualidad. La página 110. La página 110, casi al final de la página 110. La página 110. Y estamos hablando acerca de este tema sumamente importante. ¿Es la homosexualidad un rasgo de nacimiento o una perversión pecaminosa? Y ya estuvimos estudiando algo acerca de esto, y si no mal recuerdo, creo que nos quedamos en la letra I. Ya llenamos algunos espacios anteriormente, y vimos en la letra, nos quedamos en la letra I, y si no, de alguna otra manera vamos a empezar desde ahí, y esperemos que podamos terminar hoy. Hemos estudiado 2 semanas continuas acerca de este tema ya, esta va a ser la tercera, porque es algo importante. Entonces no simplemente son temas nada más para enseñar, sino para aprender literalmente y tenerlos bien entendidos. De alguna otra manera es un tema muy profundo, pero pudiéramos darle más tiempo. Pero también hay otras lecciones que también son importantes que necesitamos aprender. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que se reúna con nosotros. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, por permitirnos estar en la iglesia de la mejor manera. Entre tanto y muchas de las veces que pensamos en pudiéramos estar en otro lugar, sí, el día está agradable allá afuera, pero tú te has dignado a que podamos estar en la iglesia, Señor, de la mejor manera. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra para poder entender también este tema. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27 y 32. Romanos capítulo 1, versículo 26, 27 y 32. La palabra de Dios dice así, Romanos 1, 26, 27 y 32, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y luego dice en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Fíjese, note esto, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, en un aspecto de la vida ellos creen que a Dios es amor, sí. Ellos entienden eso, que Dios es amor, pero no entienden que de alguna u otra manera este pecado es una perversión. Ellos no lo ven de esa manera, ellos lo ven solamente por encima, que como Dios sobre toda su naturaleza pudiera entender y comprender que es amor, pues piensan que solamente Dios es amor, que no hace énfasis a la persona pecaminosa en que Dios les va a dar un pago, o que Dios les va a traer a cuentas por su pecado. Claro que sí, pero dice la palabra de Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjese, ellos dicen que Dios es amor, sí, aceptan eso,
pero no lo toman en cuenta en el aspecto de que Dios va a traer castigo. Por eso Dios los va a entregar a una mente reprobada, porque si de alguna manera no entienden que está mal, entonces Dios dice, bueno, entonces estos no entienden que están mal. Bueno, entonces yo principalmente me voy a encargar de ellos. Y es lo que dice la palabra de Dios. No es de que uno, fíjese, ya se sienten tan oprimidos, ya se sienten tan aislados, de que nosotros, teniendo en cuenta que es pecado, los hacemos a un lado, no por persona, sino por su pecado. Se sienten tan abrumados, se sienten tan puestos ante la pared, pero es que no somos tanto nosotros, es que Dios está en contra de eso. Y si la palabra, se lo vuelvo a repetir, la semana pasada lo dije, si Dios está en contra de eso, nosotros debemos estar en contra de eso y no debemos tolerar ese pecado. Y dice así en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjese, toda cosa mala que una persona hace comienza con la mente. Comienza con la mente. Aquella persona que planeó matar, aquella persona que planeó robar, empezó viendo y empezando meditando, y luego vino el acontecimiento. Dijo una vez una persona, el que haya construido este edificio, wow, qué bonito, qué hermoso. Pero detrás de eso no se vio el tiempo que se pasó planeando, el tiempo que se pasó viendo cómo, es como por decir, este edificio, ¿verdad? Aquí alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que diseñarlo. No simplemente da como los teos, ¿verdad? Que dice que este mundo vino de una explosión, ¿o qué? Aventaron un montón de, ¿cómo se llama? De químicos y todo eso, y ¡pum! Salió bien bonito, todo diseñado esto. No, es ilógico. Entonces, a lo que voy es de que yo me maravillo, ¿no? ¿Cómo es que yo pudiera decir, yo no soy constructor, yo no sé leer planos? ¿Cómo es que en esta esquina la hicieron bien bonita como para que se viera de esta manera así asado y todo esto bien bonito? Tuvo alguien que tenerlo literalmente en su mente para que después lo pusiera a cabo. Así es literalmente aquella persona perversa. Y esta persona que vive en su perversión del homosexualismo, el lesbianismo, sigue todavía con esa perversidad en su mente, entonces no tiene en cuenta a Dios. Por eso Dios dice que lo entregó a una mente reprobada. Entonces, en el 28, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero es que Dios es amor, pero dice Dios que no convienen. O sea, Dios dice que tienes una mente reprobada, y dice en el 32, quienes habiendo entendido, fíjese, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Fíjese, usted y yo ahora entendemos que esa persona con lo que la palabra de Dios dice es digno de ¿qué? Es digno de muerte. No por lo que lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es digno de muerte porque yo entiendo el juicio de Dios. Y el juicio de Dios contra esta perversidad es la muerte. No solo lo hacen, fíjese. Ahí dice personas, y discúlpeme, yo no estoy en contra de aquellas personas que hablan y dicen que no, pues ellos es su vida y todo esto. Usted piense, usted crea lo que usted crea, pero dice la palabra de Dios así, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace una persona que conoce de Dios con ese tipo de personas? Ahora, no digo que usted está ahí con esa persona haciendo o viendo todos sus actos malos y feos, pero ¿qué hace compartiendo con ese tipo de personas? Cuando esas personas no le traen a ningún bien. Ahora, como le vuelvo a repetir, si esa persona entiende el juicio de Dios, debería de arrepentirse, porque es digno de muerte. Ahora, si esta persona no entiende y comprende, yo lo siento, mira, tu estilo de vida no es bíblico, y discúlpame, que aunque pierda tu amistad, yo prefiero estar bien con Dios que estar bien contigo como persona. No vas a dejar de ser, aunque sea mi familiar, no vas a dejar de ser mi amigo, o sea, no lo tome ni como amigo,
no vas a dejar de ser una amistad, pero simplemente tú y yo no es nada relacionado, no es nada relacionado. Como dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Entonces, de alguna otra manera, Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? No, que tiene la luz con las tinieblas también. O sea, son versículos que vienen así. Entonces, de alguna manera, quiero dejarle bien en claro, porque después que digan, es que la iglesia así asado. No, es Dios. Es Dios. Vamos a seguir adelante. En el número 1, Dios le llama a este comportamiento, vamos a llenar ese espacio, esos espacios en la letra I, en el número 1, el 2 y el 3, ya que conforme a estos versículos que hemos leído, vamos a ir llenando los espacios. Dios le llama a este comportamiento algo que es contra naturaleza. Número 1. En el versículo 26 dice eso. Dios le llama a este comportamiento algo que es contra naturaleza. Es decir, innatural. Y por lo tanto no es un rasgo del nacimiento o hereditario. Dios llama a esta práctica pasiones vergonzosas. En el número 2, Dios llama esta práctica pasiones vergonzosas. En el versículo 26. Y dice que se encendieron en sus lascivias o en su lascivia, en el versículo 27. Y luego, el número 3, la palabra de Dios declara que quienes practican este comportamiento vergonzoso recibirán en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué hay mucha gente? Yo estaba leyendo, hoy literalmente otra vez volví a repasar esto temprano y estaba meditando en esto y digo, wow, hay SIDA, ¿cómo se dice? VIH, o ¿cómo se? HIV, here we go, el HIV. El SIDA en español. Ahí estaba viendo cómo es que niños de 13 años tienen SIDA o han llegado a la conclusión que tienen SIDA. Eso ha venido transmitido ya sea por una madre que está dándole pecho a su bebé y fue infectado por el SIDA. Eso fue algo que salió de las manos del niño, del bebé, de la persona que haya sido, que se haya infectado. No estuvo en sus manos. Desafortunadamente va a vivir el resto de su vida, si no es que a lo mejor, o el poco o el mucho tiempo que tenga, porque no hay solución para el SIDA. Pero algo que me aterrorizó es ver dice en una página de internet, a la escala mundial, la prevalencia media del VIH o el SIDA entre la población adulta de 15 a 49 años era del 0.7%. Sin embargo, la prevalencia media era mayor entre los grupos de población clave. Y aquí viene esto. Entre las personas que se dedican a vivir una vida de sexo, digamos, es el 2.5%. El 7.5% entre los gays hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 7.5. 5.0 entre los consumidores de drogas inyectables. O sea, digamos que a lo mejor ellos se lo están buscando de esa manera, ¿no? Es un acto que tampoco no debe de hacer, consumir drogas y todo eso. Pero lo más repugnante, que el 7.5, todo eso sea entre relaciones entre hombres con hombres. Y aquí viene algo todavía más duro. El 10.3% entre las personas transexuales. Y el 1.4% entre los reclusos, entre personas que están en la cárcel. Pero fíjese, aún estando en la cárcel,
es la cifra más baja, de todas, de todas. Y la más alta está entre las personas transexuales y entre los gays, los hombres que tienen relaciones con hombres. ¿Hasta dónde está la perversidad? Para que usted vea que, o sea, y aquí a lo mejor no enseñan en cuanto a la mujer y todo esto, pero vamos a entender y comprender que el mundo está de mal en peor. Y sí nos espantamos en que el pecado está como está y todo eso, pero ¿qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? Y es bien duro ver todo esto. Vamos a seguir adelante. Nada más quería darle ese punto ahí en cuanto a del SIDA. Esta enfermedad muchas de las veces es más causada por ese tipo de perversión entre las personas. Vamos a seguir adelante. El número 4, vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a ver el número 4. Dios dice que quienes cometen tales actos son dignos ¿de qué? Son dignos de muerte. Dice en el versículo 32. Esa es la respuesta. En el número 4, Dios dice que quienes cometen tales actos son dignos de muerte. Vamos a ver y vamos a estudiar y nos alcanza el tiempo para ver Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Y lo voy a leer y usted ponga atención, ¿ok? Porque vamos a llenar espacios conforme a estos versículos. Se lo voy a leer, 1 de Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y vamos a ver en el número 1, el versículo 9 les llama a los sodomitas afeminados. Habíamos leído versículos anteriores en cuanto a esto, que cómo Dios les llama a este tipo de personas. Y este nombre también es llamado como sodomitas y viene de parte de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, y Dios trajo juicio también sobre estas ciudades perversas donde se encontraba Lot. Vamos a seguir adelante. Y los que se echan, y luego el otro espacio. En el número 1 vamos a llenar el número 1 es afeminados y los que se echan con varones. Y vamos a ver el punto número 2. El versículo 11 dice, y esto erais algunos. Es decir, algunos miembros de la iglesia de Corinto. Está hablando acerca en este libro, ¿okay? de esta iglesia de Corinto. Esto enseña claramente que los sodomitas pueden ser salvos. Note, sin embargo, que el tiempo del verbo es pasado. Como le vuelvo a repetir otra vez, yo no hago menos a la persona por cómo es, pero como es por lo que lo hago a un lado, porque su estilo de vida no es con el estilo de vida que Dios quiere que yo viva, porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo yo puedo traer ese pecado o compartir, verdad, con esa persona que trae su pecado?
delante de mí, o que lo traiga aquí en la iglesia. ¿Por qué yo puedo estar feliz y contento viendo a esa persona cometiendo actos ilícitos? No debería de ser así. Entonces, cada persona, dice aquí la palabra de Dios, que estas personas también pueden ser salvas. Estas personas también pueden recibir la salvación si se arrepienten. Si se arrepienten. Muchos dicen, es que tiene que cambiar de la noche a la mañana, tiene que ser un cambio genuino. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted se arrepintió? ¿Usted vive como Cristo? Muchos, pero es que es salvo, pero mira cómo vive. Bueno, él va a dar cuentas a Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios de mi vida, de mi estilo de vida o de la vida como yo viva. Muchas de las veces queremos que la persona que ha sido salva cambie de la noche a la mañana, ¿verdad? El cambio lo da Dios. Su cambio de destino ya es hacia el cielo, ya no es al infierno. Pero lo que Dios me cambia es un proceso. Porque Dios me va moldeando conforme a su imagen. Y vamos de día en día, dice la palabra de Dios, siendo más a su imagen, si nosotros queremos. Ahora, usted dijera, pero si esa persona no cambia, pero se arrepintió. Entonces, él le pidió a Cristo que le salvara y que le lleve al cielo, y entonces él aceptó a Cristo como su Salvador. Pero si sigue teniendo ese estilo de vida, ¿qué pasa? Bueno, dice la palabra en el libro de Hebreos que Dios va a traer una disciplina, un castigo, los va a azotar, los va a castigar a esas personas que siguen en desobediencia. Eso no me toca a mí, eso le toca a Dios, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Número 3. ¿Cómo puede ser salvo un homosexual? Y aquí viene lo que yo le estaba diciendo, de la misma manera que usted lo fue, de la misma manera que usted lo fue, o que lo fuimos usted y yo, a través del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. En el versículo 11 dice, continúa diciendo, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué es ser lavados? Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan respecto a de ser lavados. Juan, capítulo 15, versículo 3. ¿Cómo es que una persona puede ser lavada? O ya habéis sido, que dice aquí, ¿a qué se refiere? Ya habéis sido lavados. Dice la palabra de Dios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, una persona puede ser limpiada, puede ser lavada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el aspecto que nosotros día con día necesitamos para estarnos limpiando del todo pecado. Continuamente de pensar y entender y comprender que por medio de la palabra de Dios nos vamos a estar también a evitar el contaminarnos cada día. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que no debemos estar mirando cosas que a Dios no le agrada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuidado tus ojos también lo que ven. Entonces, por medio de la palabra nosotros entendemos que nos vamos a privar, nos vamos a guardar de estar sucios. Y también en primera de Juan, capítulo 1, sí, primera de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, vamos a ver, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 9, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí vemos que ahora la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entendemos y comprendemos que la palabra de Dios nos priva o nos enseña que no debemos hacer ese pecado, y completamente somos limpiados, somos lavados por medio de la sangre de Cristo. Vamos a seguir adelante. Dice ese es lavados. Ya habéis sido santificados. Es la segunda palabra. Santificados. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Hebreos conforme a esto. Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo es que somos santificados? Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados por medio del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. ¿Por qué le estaba comentando a una señora anteriormente? ¿Por qué nosotros no tenemos un crucifijo? ¿O por qué no tenemos a Cristo sobre la cruz? Bueno, porque literalmente nosotros no tenemos nuestra fe y nuestra confianza en un crucifijo. Y es más, mi fe y mi confianza no está en el Cristo que murió. Mi fe y mi confianza está en Cristo que resucitó. Porque solamente por Cristo que resucitó, yo puedo obtener la esperanza de vida, mi salvación. No un Cristo que fue muerto solamente y se quedó Es más, después de muerto, ¿por qué la gente lo sigue poniendo ahí? Tuvo que haber sido sepultado, como dice la palabra de Dios, y resucitar al tercer día, ¿verdad? Ese es un tema también profundo ahí. Y vamos a ver la tercera, dice, ya habéis sido justificados. ¿Qué es justificados? Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 3, 24. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3:24 dice la palabra de Dios así: siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, yo soy hecho justo, ¿verdad? Solamente por la gracia de Dios. Gracia es un don inmerecible, algo que yo no merezco, algo que yo nunca voy a alcanzar y nunca pude haber alcanzado en mi vida, si no fuera por la gracia, por el favor de Dios. Vamos a seguir adelante. Y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, note que ya hemos sido. Aquella persona que va camino al cielo ya ha sido lavado, ya ha sido santificado, ya ha sido justificado por el Espíritu. Para aquella persona que entienda y comprenda literalmente, ¿por qué tú vas a ir al cielo? Bueno, ya has sido lavado, ya has sido santificado y ya has sido justificado por el Espíritu. Muchas de las veces no necesitamos darle tantas vueltas al asunto que déjame te enseño con versículo tras versículo. Es bueno entender, y qué bueno que lo entendiste de esa manera, me alegro. Pero cuando una persona entiende y comprende que va al cielo, es por medio del Señor Jesucristo y por medio de nada más, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir leyendo y vamos a terminar en nuestra última frase. Dice así: claramente vemos que la homosexualidad es una práctica sexual pervertida y que la Biblia condena energéticamente, es destructiva a toda la nación que la tolera y mucho más a las que la promueven. Proverbios
a 14:34, ahorita se lo voy a leer, y condena eternamente a cualquiera que la practica. Cristo es la única esperanza para los sodomitas o para estas personas, para los homosexuales y lesbianas. Vamos a ver qué es lo que dice Proverbios 14:34. Yo se los leo porque en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar ahí, Manuel. Discúlpame, no lo van a encontrar ahí. Proverbios 14:34. Dice la palabra de Dios así: la justicia es grande a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia es grande a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado siempre va a estar en contra de Dios. Dios siempre ha querido que seamos un pueblo justo, una nación justa delante de Él. Pero ¿qué es lo que nos impide llegar a Dios? Nuestro pecado. ¿Qué es lo que nos impide estar más cerca de Dios? Nuestro propio pecado. Entonces debemos entender y comprender que esa persona que es homosexual o, como la Biblia lo dice, sodomita, su pecado es el que le impide venir a Dios. Su estilo de vida, como ellos le llaman, es lo que le impide venir a Dios. Si usted por un momento se encuentra con uno de ellos, a lo mejor lo toma y le da vuelta, ¿verdad? Lo ve por ahí y le da vuelta. Pero a pesar de todo, esa persona también necesita de Cristo. Cristo vino a morir también por esa persona. Porque fuera Dios injusto de decir, es que esta persona como que se iba a portar mejor, como que esta persona iba a tener un mejor estilo de vida. Esta sí quiero que sea, porque esta sí tiene buen testimonio. Sí, hay gente que ha tenido una vida tan baja, tan perversa, que Dios los puso en un lugar para ser de testimonio a otros y poderlos empujar. El apóstol Pablo, la vida que vivió él, y Dios lo tuvo ahí para ponerlo en su palabra y de alguna manera enseñarnos a nosotros. Bueno, vamos a terminar ahí, vamos a orar una vez más y vamos a tomar unos 5 o 10 minutitos para regresar a la predicación. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Hay gente allá afuera que está batallando con todo esto. Aún nosotros como cristianos, ¿qué hacemos en cuanto a esto? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que enseñarles por medio de tu palabra lo que es el Evangelio y después enseñarles qué es lo que hay consecuencias en cuanto a esto. Pero ellos deben entender el justo juicio de Dios para ser salvos. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y te pedimos de la mejor manera que nos sigas bendiciendo y nos hables por medio de tu palabra, aún en la predicación. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, regresamos en unos 5 o 10 minutos. Gracias.